Lo que quiero decir es que la libertad plena, absoluta, no existe, digamos. Existe libertad cercenada de cierto goce, ¿no? Ciertas prohibiciones que nos ordenan en la vida y que nos permiten relacionarnos entre nosotros, ¿no? Armar lazos, más, porque no, digamos, entrar en el tema de la relación subjetiva es otro tema bastante complicado, la intersubjetividad y todo esto, que está un poco al margen de esto, o por lo menos sería una discusión mucho más prolongada. Pero ¿por qué quería empezar por acá? Porque me parece que es lo basal de lo que nos ha sucedido. Otro aspecto que uno puede considerar es que esto no es, nadie esperaba, digamos, nadie esperaba que esto sucediera, ¿no? Ni los científicos, ¿no? Que uno podría decir, bueno, la ciencia podría haber anticipado, pero ellos mismos te cuentan, te dicen, nosotros veníamos investigando sobre los coronas, ¿no? Y venían de los años 70 lo que investigan, no es actual. Y el bicho mutó, y ya está, digamos. Lo que quiero decir es que también nos tenemos que confrontar con algo del orden de, podríamos decir, vivenciar algo de lo real, algo de lo que está por fuera, de lo simbólico y lo imaginario, ¿no? Digamos, del anudamiento de lo real, lo simbólico y lo imaginario. O sea, es un anudamiento, porque pensando en lo puramente imaginario, podríamos decir que una persona que está en cierta situación delirante podría haber armado un delirio de decir que el mundo se iba a acabar, que iba a haber un virus que nos iba a liquidar a todos, que ya está viniendo, que, bueno, es algo reconstructivo, para esta persona es algo de armado, de construcción del mundo, que es lo que le permite en su desencadenamiento de lo simbólico, digamos, ¿no? Entonces trata de obturar ese real y poner una versión delirante a la versión simbólica. Digo todo esto porque me parece que también es un análisis interesante poder ubicar que esto no estaba en la cuenta de nadie, podríamos decir, en los cálculos de nadie. Fue algo que aparece, irrumpe, y como toda irrupción, se pone en marcha un mecanismo que a mí me interesa mucho y en los últimos años lo vengo investigando, que es un concepto de Foucault, que es el concepto de dispositivo. Me parece que la definición de Agamben es mucho más estricta y dice que hasta el lenguaje mismo es un dispositivo. O sea, para que nos demos una idea, el lenguaje, cuando nos volvemos a hablar de la pandemia, ¿no? Nos ponemos a hablar de qué hacer en la pandemia, lo que nos aparece es tratar de ligarlo, de controlarlo, al menos de ceñirlo, de ubicarlo en algún lugar, ¿no? Los dispositivos ordenan las cosas, ¿no? Por lo tanto, Foucault decía que la escuela era un dispositivo, que la cárcel era un dispositivo, que, bueno, como que tomaba esos ejemplos, primero por la relación con el poder, ¿no? Él estaba muy centrado en la forma de un poder, ¿no? Del poder como reúne, organiza, controla, divide, ¿no? No estaba equivocado en lo que decía, me parece que es una línea para pensar los dispositivos por el lado del poder, ¿no? Pero me parece que es interesante tener la idea de dispositivo porque es algo que se pone en marcha en el momento del surgimiento de una emergencia.
Y no es que se pone en marcha por, vaya a saber, determinadas condiciones de una sociedad, no, es lo humano, digamos, los ordenamientos que trata de poner frente a esto que aparece como un real. Entonces lo trata de capturar, fundamentalmente los dispositivos son instrumentos de captura. A ver, ¿qué nos pasa a nosotros en la escuela o qué les pasa a ustedes en la escuela? ¿Qué me pasa a mí frente a mis pacientes? Trato de capturarlo, ordenarlo. ¿Cómo sostengo el tratamiento? La pregunta por ahí. Y el del lado de ustedes sería cómo sostenemos la escuela, cómo sigue habiendo escuela frente a esto, ¿no? ¿Cómo construimos? Tenemos que construir algo para que los niños no se queden sin sus aprendizajes, sin escuela en este momento de pandemia, y se van construyendo este dispositivo que tiene una parte de positividad, podríamos decirlo. Por eso el concepto de dispositivo viene del lado de la positividad, pero a su vez tiene aspectos que son bastante más complejos y que tratan de, eso es un término freudiano, que lo usa Foucault, pero que vamos a pensarlo, que tratan de sobredeterminarse. Este concepto que es freudiano, lo inventó Freud. La sobredeterminación es un concepto que lo inventó Freud. ¿Qué quiere decir? Que reúne toda una serie contingentes, es decir, causas contingentes, no son causas necesarias, ¿no? Acuérdense Aristóteles, que hablaba de lo contingente y lo necesario. Lo necesario no tiene salida, es así, ¿no? No tiene otra forma, es así. Lo contingente no es así. Son causas contingentes que se reúnen y sobredeterminan algo que para Freud es el síntoma y que para Foucault va a ser el sostenimiento de los dispositivos. Se sobredeterminan y tratan de instalarse a lo largo del tiempo, ¿no? Y de instalarse no solamente, este es el sesgo que le toma a Agamben, de sacralizarse, de plantearse como sagrados, ¿no? Como el dispositivo. Esto es lo que había que hacer. A ver, para decirlo en criollo. Acá está, ya tenemos la papa, esta es la escuela que tenemos que tener, ¿no? Tienden a sacralizarse, tienden a que no se los toque más, no se diga más nada de ellos, ¿no? No se los modifique, ¿no? Ustedes vieron que lo sagrado es algo que no está en el uso común, ¿no? Lo sagrado es algo que salió del uso común, ¿no? Entonces, cuando decimos que un dispositivo podría tender a sacralizarse, y diciéndolo en función de la escuela, podríamos decir que lo que armaron ustedes como escuela, ahora en el tiempo de pandemia, puede tender a sacralizarse, ¿no? Puede tender no cuestionarse, a no repreguntarse, a, a no ver esta parte, este lado oscuro de la luna, digamos, no el lado de la positividad, sino el lado de la dificultad que todo esto trae, que todo esto aparece. Y de revisar esos puntos que tienen que ver más con tratar de organizar, ordenar, controlar, y que por ahí se pierde de vista algunos puntos que tienen que ver con los niños, con la infancia, con los aprendizajes, con los padres. El dispositivo tiende a capturar todo y a ordenarlo todo de determinada manera. A ver, creo que hasta ahí es un punto interesante. Lo que creo, y que era lo que hablábamos la otra vez cuando definíamos un poco por dónde la temática, ¿no? A mí me parece como interesante no perder de vista la pérdida para poder organizarse uno, ¿no? Creo que tener presente
lo que se perdió, ¿no? Lo que se pierde. Me parece que permite pensar de alguna manera en no obturar, ¿no? No taponar esta pérdida, no tratar de que no haya malestar en relación a ella, de que en el sentido, podemos decir, en el sentido común, la suplantamos bien, la llevamos bien, ¿no? Del lado de no tener en cuenta que, aunque esté llevándose bien, hay una pérdida que hay que seguir pensando y que nos sigue organizando en relación al futuro. Digo esto porque me parece que tener en cuenta este punto de pérdida lo que nos permite pensar también es en el duelo, ¿no? En cierto duelo. Si nos ponemos a hablar ahora, yo creo que cada uno de ustedes, todos nosotros, ¿no? Cada uno de ustedes, y yo me excluyo, todos nosotros podríamos hablar de lo que de lo que hemos perdido, ¿no? Y de lo que hemos perdido y de lo que nos preocupa de esa pérdida, ¿no? El duelo lo primero que hace es reconocer por momentos la pérdida y por momentos volver a encontrarse o tratar de encontrarse con aquel objeto perdido. Esto es lo que Freud definió como el trabajo de duelo. Para ubicarlo, el trabajo de duelo no es frente solamente a la pérdida de un familiar querido, de un amor. Es muy claro en eso Freud cuando articula, dice, y bueno, que el duelo se puede disparar frente a una pérdida real o fantasiada, ¿no? Un duelo se puede disparar con que uno cree que perdió la libertad, cree que perdió, y por ahí no es fantasiado, no hay tantos hechos, no es que está detenido en una cárcel. Sin embargo, él vive este duelo porque algún elemento lo hace vivir como una pérdida. Y bueno, ahí lo que él articula son, en aquel momento, dos ideas, que la va a llamar duelo normal y duelo patológico, por escolía, ¿no? Que lo podríamos analizar. Se puede melancolizar con esto. Decir, no, yo no puedo trabajar de esta manera, no. O sea, más pensándolo por el lado de la parálisis y de la imposibilidad. De la imposibilidad de hacer algo, ¿no? A uno no puede tomar la melancolía, digamos, y pensar que esto es imposible, digamos, que no hay forma, hagamos lo que hagamos, esto no va a tener solución, no hay lugar, ¿no? Que sería una cuestión más del orden de la parálisis, para yo no llamarla melancólica, tiene como aspecto pinceladas melancólicas, ¿no? Más melancólico sería yo no voy a poder, ¿no? Porque ahí hay alguien que se adjudica él mismo, que no va a poder, que la culpa es de él, ¿no? Que no de la pandemia. Pero sin embargo hay todo un aspecto que claramente estamos viviendo una situación de duelo. ¿Por qué? Porque hay algo de la escuela que se perdió. O sea, como en este momento está perdido. Las cuatro paredes, el aula, el encuentro con los compañeros, los chicos, el encuentro con sus padres, el lugar físico está perdido, digamos, no está, no se puede ocupar. Por lo tanto, hay una pérdida frente a esto, y frente a esto también hay un trabajo de duelo que cada uno está haciendo. O sea,
que por un lado tenemos la construcción del dispositivo, porque hubo un emergente, porque esto cambió, y por otro lado también, este dispositivo tiene un componente que tiene que ver con la pérdida, con un duelo que hay que transformar también en relación a lo afectivo, las formas de relación, ¿no? Con los pibes, la forma de relación entre ustedes como compañeros de laburo. O sea, la escuela claramente cambió, digamos, como idea, ¿no? Y hay una escuela material, física, que se perdió, ¿no? Que ahora no está, que va a estar, pero que ahora no está. Eh, algo para mí es muy importante, ¿eh? Que del futuro no sabemos nada. O sea, nosotros no podemos decir, bueno, yo no puedo decirle, a ver, este es el camino para la verdad, este es el camino que hay que tomar. Ustedes vieron que hay un montón de hipótesis, la escuela no va a ser nunca más la misma. A ver, yo soy ahí en ese punto, tengo una gran pregunta, una gran incógnita. Sostengo esa incógnita, porque me parece que tentarnos a, ¿cómo te diría?, a dar explicaciones, sí, una cosa de futurología, de adivinación, nada que nos indique cómo va a continuar la escuela el año que viene o dentro de 6 meses. Me parece que podemos pensar en lo que de alguna manera hoy podemos analizar o reubicarnos en función de esto que se perdió, esta pérdida, y cómo armamos este dispositivo pensando en el armado del dispositivo, ¿no? Para que este dispositivo no se lacralice, para que este dispositivo no se ubique como una palabra santa, como una palabra sagrada, y que tenga que ver con este movimiento de entramado, ¿no? Y de no definición, ¿no? Eh, Podríamos decir que esto es la escuela cotidiana, todos los días la escuela se va transformando y va haciendo modificaciones y va escuchando y va ubicándose y se va tramando de... Bueno, no se lo voy a contar a ustedes, que fue una escuela cooperativa que se tuvo que transformar plenamente, ¿no? Y que me parece que en todo sentido hubo un movimiento, digamos. Quedan pocas escuelas que sostengan una tradición, como diríamos, férrea, ¿no? A la inglesa, ¿no? Hace 50 y 200 años que venimos haciendo lo mismo, ¿no? Me acordé de algo que es interesante. Eh, Había un ejemplo que tomaba Lacan a explicar qué era la cura, ¿no? La cura psicoanalítica, ¿no? En esto de terminable, interminable, ¿no? Y que me parece interesante traerlo acá para hablar de las modificaciones, de lo que va cambiando, ¿no? Que por ahí no son tan, ni con la velocidad que uno quiere, ni con la velocidad que uno piensa que tendría que tener, sino que tiene que ver con un trabajo, ¿no? Ahí Lacan lo que trataba de mostrar es el trabajo, ¿no? Cosa que está bastante devaluada en los tiempos que vivimos, ¿no? El concepto de trabajo, ¿no? Con la instantaneidad, con esto de lo instantáneo, de que las cosas parece ser que se achicaron en el tiempo, que el objeto tiene que aparecer con perentoriedad. Lo vemos en los niños, ¿no? Y en las ofertas que les hacen a los niños permanentemente, los juguetes, los jueguitos, ¿no? Todas estas cosas que los pibes lo viven con cierta urgencia. Pero volviendo al ejemplo de Lacan y del trabajo, que me parece interesante,
él traía, una vez le preguntaron al jardinero de Buckingham cómo hacía para tener césped tan perfecto como está en Buckingham. Y el jardinero contestó, dice, es muy simple. Entonces, el otro quedó sorprendido. Frente a la memoria. ¿Cómo que es muy simple? Sí, se riega una vez cada 2 días. Se corta cada 3 días durante 200 años y conseguimos este césped. ¿No? Lo que hacía hincapié el tipo no era ni en el regado ni en el corte. Lo que decía era el trabajo. 200 años cortando el césped, siempre, ¿no? Durante 200 años, logra ese césped de Buckingham. Ahora, ese césped no está en el jardín de nuestra casa. Realmente es otra cosa. ¿Pero por qué? Porque tiene todo un trabajo acumulado en relación a lo que se va produciendo ahí. Pero es un trabajo que se pudo acumular porque Buckingham hace 400 años que lo maneja la misma persona, ¿no? Y ese puede acumular trabajo, como se le canta, lo puede acumular. Pero a lo que voy es cómo seguimos moviendo y que creo que es que temporal, que por un tiempo, implica más trabajo por ahí, un nuevo trabajo, un cambio en las lógicas de relación, el tener en cuenta también lo que le pasa a los niños en esta situación, también lo que le pasa a los padres de estos niños en esta situación, que me parece que son los elementos que nos van a permitir orientarnos en la construcción de este dispositivo que se va a construir. O sea, ustedes ya tienen un dispositivo armado, ¿no? De respuesta. También los efectos del malestar de este dispositivo armado, que no es muy diferente al malestar que tenían con el anterior. ¿Se entiende? Ha cambiado la forma de los temas, cambió la temática. Ahora, no me van a decir que antes de esto, de la pandemia, ustedes tenían todos padres felices, niños felices, ¿no? Donde no había ningún problema, donde era todo fantástico, era, qué sé yo, el nirvana de la escuela, una escuela del nirvana, ¿no? Donde no había una discusión entre los profesores, los maestros. A ver, no, había otro malestar. Cambia el tema. El malestar, de alguna manera, lo que trato de decirle, es irreductible, es un elemento de trabajo, ¿no? Es como si yo pretendiera que un paciente no se queje, o no se enoje, o que no tenga más síntomas. A ver, entraría en una cosa, dejaría de ser analista, me transformaría en otra cosa, qué sé yo, en qué, ¿no? Curandero, mago, no sé, no sé, sugestionador de personas, pero no sería un analista, no estaría escuchando algo al malestar que yo sé que es irreductible, ¿no? Yo creo que las escuelas son producto, como diría Foucault, de un emergente político, social, ¿no? Sabemos que las escuelas no son eternas, no vienen de la eternidad, no es que Dios dijo un día, no dice en la Biblia, Dios un día creó la escuela. No está eso. Y así estuviera, sería un mito también, ¿no? Un mito de origen de la escuela. No habría ninguna verdad más que una verdad mítica, ¿no? Todos sabemos que cuando una verdad se construye un mito, ¿no? Entonces el mito funciona como verdad original, ¿no? Los psicoanalistas lo llamamos mito de origen, ¿no? El mito de origen es tal, ¿no? Como que algo aparece como si fuera la causa de todas las cosas.
Pero lo que voy es que la escuela surgió en determinado momento por una necesidad, por algo que se produjo como una necesidad de control de los niños. Hay muchas hipótesis, hay muchas teorías, hay muchas versiones de por qué se creó la escuela, ¿no? De distinto orden. Pero lo que sí sabemos, como diría Foucault, es que la escuela está, ¿no? ¿Qué forma de escuela? Y yo creo que en este momento hubo que, como en otros momentos se transformó por otras cosas, en este momento se transformó por una cuestión que tiene que ver con algo incalculado, con algo que tiene que ver con lo real, con la irrupción de esta pandemia. Antes sería si la maestra escribía en el pizarrón o no escribía, y hoy va a ser si la maestra da todos los contenidos que los padres esperan que dé. O, o por ahí otro malestar más común en estas circunstancias, en estos tiempos, es por qué yo tengo que ver lo que mi hijo hace en la escuela. No se olviden de eso, porque, a ver, eso para mí es un tema central para pensar las cuestiones de los padres y las incomodidades. Los padres hoy ven a sus hijos en la escuela, cosa que antes no les pasaba. ¿Se entiende? El tema de la mirada, el tema de ver o no ver. ¿Entendés? No es lo mismo ver en el cuaderno el informe o la nota o que ver que su hijo no da bola, que está, va y viene, ¿no? Que eso que pasa en el aula también por ahí, ¿no? O por ahí no, pero que en esta nueva circunstancia está pasando porque hay como ciertas situaciones que este pibe no las puede sostener en una cuestión con una pantalla, ¿no? Con una imagen. Tal vez estaría bueno meternos en estos detalles, ¿no? Que tienen que ver por ahí con lo que sí pasa y con lo que uno tiene que tener en cuenta. A ver. La pantalla es plana, ¿no? No tiene volumen. No tiene volumen. El niño no tiene contexto escolar. ¿Entiendes? Se quedó sin contexto escolar. ¿Por qué? Porque se quedó sin el aula, se quedó sin el cuerpo del compañero, se quedó sin el cuerpo del docente, se quedó sin el patio, sin todo ese contexto material que por ahí algunos niños los organiza y no poco. ¿Se entiende? Y no poco. ¿Por qué los organiza y no poco? Porque ciertamente algo le está pasando a este niño que no termina de sostenerse en una cosa puramente simbólica, sino que necesita que ese contexto escolar lo ponga en tema, podríamos decir, ¿no? Lo ubique, ¿no? Eso material te ubica cuando falla algo del orden de lo simbólico. ¿Se entiende? Y no vamos a decir que los niños en general, ¿no? Esta posición simbólica, esta posición como sujeto, esté claramente definida en los tiempos de la escolaridad primaria, ¿no? O sea, sí, siguen viviendo cierta infancia. Por lo tanto, no son sujetos plenos de derecho, digamos, sujetos que se puedan sostener desde otra posición en relación al otro, a la sexualidad y a la autoridad, ¿no? Son niños. Por lo tanto, hay una cuestión vacilante aún en relación a lo simbólico como único sostén, ¿no? Yo le diría algo. Uno piensa que cuando los niños van a la escuela se sostienen por el hecho de que la escuela está ahí armada, porque está el docente al frente, porque hay directora, porque hay personal
de maestranza, porque hay maestros especiales, porque hay una estructura que se llama escuela, y todo niño que entra ahí, o sea, no es el mito de Wall, que me gusta mucho, pero no es el mito de Wall. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que hay pibes que eso les importa 3 carajos, ¿no? Pibes que rompen la escuela, le pegan al compañero, le pegan al docente. A ver, o sea, claramente, si la escuela sea tan potente, tan estructurante, tan así implacable, no habría estos niños. Y ustedes y yo sabemos que esto no es así, ¿no? Que hay niños que no se sostienen ahí, que no pueden. Entonces, ¿dónde se sostienen los niños? Creo que una gran parte del sostén de los niños está en los otros niños. ¿Vieron esto que decía Vygotsky? Que decía que es aprender con el otro, ¿no? La cuestión social del aprendizaje. Bueno, Lacan en el año 64, en un seminario dice, no lean a Piaget, lean a Vygotsky. Así, 64 te estoy hablando. Y siempre me interesó, ¿por qué este tipo dice esto y lo critica fuertemente a Piaget? Ya había sacado un texto que era la construcción de lo real, y eso lo acá, ¿no? Porque dijo, lo real está ahí, lo que pasa es que nosotros no accedemos plenamente a lo real. No es que se construye lo real. Lo real es lo que no alcanzamos, lo que no podemos. A ver, lo real nos vino ahora con la pandemia, eso es lo real. ¿Entendés? Que nosotros tenemos un universo construido de conocimientos, pero hay todo un mundo, o sea, no es el cosmos, ¿no? Hay cosas acósmicas que no las conocemos, que no sabemos. Por eso aparece el virus este, es un desastre, que medianamente no es tan letal. Podría haber aparecido un virus que destruyera la especie humana en 48 horas. Podría, ¿eh? Que la posibilidad está, lo demuestra. Lo que pasa es que, bueno, que no está, que no aparece, que no apareció, y esperemos que no aparezca nunca. Pero es inmanejable. No. Bueno, esa es anécdota. La construcción de lo real lo enojó. Entonces él dice, lean a Vygotsky. ¿Por qué? Por esta cuestión social. Pero que nosotros lo pensamos, más allá de Lacan y más allá de lo que Lacan decía, y que es como una pista que había dejado, es que los pibes se sostienen en la escuela por una cuestión identificatoria con el par. ¿Ah? Los pibes entran a la escuela y miran a los costados de los bancos. Y lo primero que dicen es, no soy el único. Acá todos los padres abandonaron a sus hijos y a mí también, ¿no? Lo dejaron acá, por algo será, ¿no? Dice el pibe, por algo estamos todos, ¿no? Entonces uno escribe y el otro escribe. Pero mira, si uno tira tiza y por ahí se prende, o si uno llora, los más chiquitos, lloran todos, ¿no? Se angustia uno en jardín y es como, no lo puedo parar. ¿De dónde qué pasó? Y bueno, porque hay que llorar, viejo. Hay que llorar porque es la única acá. Si llora uno, yo soy igual que él, digo, llorar. ¿Por qué llorar? Y porque mi mamá, porque el otro dijo mi mamá. No importa, hay que llorar, porque así somos todos iguales. Nos salvamos, ¿viste? Estamos todos en grupo, vamos todos juntos. ¿Entendés? Entonces, mucho de esto tiene la escuela. La escuela se sostiene mucho en esta posición de que los niños se logren identificar. Por eso tenemos tantos líos con los nenes que no pueden identificarse con el otro, con el par, ¿entendés? El 90% de los niños que tenemos en las escuelas con problemas de aprendizaje, de conducta, tiene que ver con que un pibe no se identifica con el otro, que queda en un lugar de excepción, podríamos decir, ¿no?
él se exceptúa de esta regla, ¿no? Por eso se va corriendo del aula, o por eso cuando todos están escribiendo, escupe al compañero, ¿entendés? Porque necesita hacer otra cosa, porque no puede ser igual al otro, ¿se entiende? De alguna manera, podríamos decir, que resiste encarnizadamente a ser uno más. Y hay puntos donde es necesario en este mundo ser uno más, digamos, ser uno con el otro, digamos. Que es el lazo, es el armado del lazo social, es el armado de la relación al otro, de la posibilidad de construcción de objetos de todo tipo, de conocimiento, ¿no? Y muchos pibes sufren esto de no poder engancharse, de no poder estar con el otro. Entonces, esas son las excepciones que tenemos dentro del aula cuando todo anda bien, ¿no? Imagínense ese niño en la casa, con su madre y su padre, mirando una pantalla, donde identificarte con una pantalla es complicado, porque, digamos, si bien en esta posibilidad que tiene de armar lazo él con su compañerito, de lo que me está hablando es que hay una dificultad yoica de este pibe. O sea, que hay una dificultad en la identificación, que hay una dificultad en la primera identificación. A ver, está Dios el espejo, ese soy yo, y que no te modifica, que es estructurante, que es armada, ¿entendés? Donde el niño se organiza en esa imagen, se organiza en esa imagen. Entonces, por más que se ponga un sombrero o yo me pongo una careta de monstruo, no se va a angustiar, ¿no? Porque es estable esto que le pasa. Entonces, él puede entrar y salir con los compañeros que él no se modifica, sigue siendo Pedro, sigue siendo Juan. Ahora, si un pibe cree que si hace lo mismo que el compañero ya no sabe quién es él, estamos como complicadísimos. Imagínense frente a una pantalla donde todo este contexto, a muchos de los chicos, los organiza. A los que tienen problemas es una pieza fundamental, ¿no? El contexto como ordenador, el apoyo, el docente, el acompañante terapéutico, la maestra integradora. A ver, entonces son dispositivos también, que vamos agregando, ¿no? Para que, porque surgió un emergente, porque este pibe no se queda en el aula, pues, ¿no? Vamos armándolo y vamos organizándolo de determinada manera. Ahora, imagínense frente a la pantalla, ¿no? Es mucho más complicado, mucho más difícil. Y no lo podemos dejar afuera. El tema, a ver, corrijo, sí lo podemos dejar afuera. Lo que no tenemos que entrar es en esa función de que todos los pibes sean iguales en Zoom, en una clase, porque no lo podemos hacer. Es imposible. Entonces, por ahí hay que repensar estos recursos con los niños que tienen ciertas dificultades, ¿no? A ver, esto en el aula que teníamos, niños que andaban bien, niños con ciertas dificultades. Ahora, ¿qué pasó? Cuando empezamos con la pantalla, aparecieron otros que no sabíamos, que se sostenían en el entorno, ¿no? Y que se sostenían en la presencia de su compañero, el docente, la tiza, el olor a tiza, el aula, ¿no? Y también van a estar ahí, que uno va a tener que repensar cómo ordenar esto, ¿no? Esto en el sentido de los niños, ¿no? En el sentido de lo que pasa con los niños y lo que le puede pasar a un niño en estas situaciones nuevas de la escuela esta que es posible hoy, ¿no? Así que son como elementos para tener en cuenta, ¿no? Para ir pensándolos, ¿no? Porque son así, o sea, realmente van a aparecer, van a surgir, y bueno, va a haber que pensar en cómo atenderlos o cómo darle un lugar a esto.
que claramente no va a ser idéntico al de los otros pibes. No los podemos poner a todos en los mismos. Lo interesante es detectar, ver cuál, ver cómo, ver. Por otro lado está esto de los padres, lo que los padres veían antes y lo que los padres ven ahora. Eso lo digo antes. Pensemos que los padres ven muchísimo más de lo que veían antes, ¿no? O sea, antes no veían un montón de cosas y la relación era otra con sus hijos. Me parece interesante decir, en muchas situaciones de muchos niños, sus síntomas han cedido. Usted me dice, está loco, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué cedieron sus síntomas? Yo lo digo así sencillo, porque tienen otros padres. ¿Se entiende? Hay otros padres. O sea, ha cambiado la relación, indudablemente. O sea, la relación antes de la pandemia con su padre era algo que se venía construyendo en la inercia de la modernidad, de los padres modernos, del trabajo, de la exigencia, no porque los padres quieran. A ver, por una condición económica, de explotación, a ver, podemos poner todos los elementos de por qué los padres de hoy están muy en diferencia a tener más tiempos para con los hijos o para su propio disfrute, ¿no? O para su propio personal disfrute o subjetivo disfrute, ¿no? Entonces, digamos, hay otros padres y los niños están armando una relación distinta con estos padres, ¿no? Hay un texto, una viñeta de Lacan dice algo en relación al amor, ¿no? De los hijos con los padres y los padres con los hijos. Que se pregunta, ustedes saben que Lacan armó una frase en relación al amor, como una lógica del amor, que él dice que el amor es dar lo que no se tiene, ¿no? A quien no lo es. O sea, dar lo que no tenés a quien no es completo como vos pensás que es completo. ¿Se entiende? Entonces está la fórmula amorosa, ¿no? Que le das al otro, ¿no? Lo que no tenés, ¿no? Te voy a dar la felicidad. ¿Qué felicidad si no tenés nada? Felicidad. Tenés la felicidad coartada como el otro. Pero suponés que le vas a dar al otro la felicidad y el otro te va a dar la felicidad a vos, ¿no? Esa es la fórmula amorosa. Entonces se pregunta y dice, ¿y los nenes, los niños, cómo hacen este amor con los padres, ¿no? ¿Cómo es dar lo que no se tiene, ¿no? Y dice, dar lo que no se tiene, el amor de los niños, es aquello que hace a los padres padres. ¿Entendés? O sea, que lo que logran con su amor, los niños, es hacer padre a los padres. A ver, si lo llevamos al control de esfínteres, freudiano, que Freud dice que el niño cede en su narcisismo y entrega las heces en un rol social, ¿por qué? Por el amor a los padres. Entonces, es que para que mis papás sean felices y se crean que yo controlo esfínteres por ellos, porque son mis padres y ellos me lo pidieron, les doy, abandono mis heces para que ellos sean mis padres. ¿Se entiende? Entonces es una construcción. Ahora, en estos tiempos de pandemia, yo creo que estos pibes están, nuestros pacientes, nuestros alumnos, están en una relación amorosa de ese tipo. Porque también los padres están mucho tiempo con ellos. Y también los padres cambiaron porque saben que no pueden armar un quilombo o putearlo todo el día porque a los 5 minutos tienen que estar con ellos. ¿Entendés? Que construyen una relación diferente. No es lo mismo que estemos acá
encerrados con nuestros hijos y sabemos que no podemos ir a tomar un café con un amigo, hasta en la pareja mismo, digo, ¿no? Hay discusiones que no se discuten, hay cosas que serán para otro momento post pandemia, ¿no? ¿Por qué? Porque sabe que a los 5 minutos tiene que estar con él de nuevo ahí. A ver, hay cuestiones que se ceden, o sea, las relaciones cambian y cambian notablemente. Con los niños cambiaron mucho las relaciones de los padres con los niños. Por lo tanto, una gran pregunta que tengo es cómo van a volver los niños por esta separación. ¿Cómo van a volver? ¿No? ¿Cómo van a volver para otra forma de relación donde los padres estén más ausentes? Porque bueno, claro que vamos a volver a trabajar todo, a tomar café, a ir a los gimnasios, a ver, a salir con amigos, a salir con amigas, a tomar una vida. Todo esto va a volver. Ahora, ¿cómo será para un niño ese efecto de separación? ¿No? Ese cambio, ese nuevo cambio, ¿no? O sea, creo que algo se está produciendo en la relación con los padres y que esto ha cambiado. Ahora, lo que digo es esto. Los padres, hoy en día, ven mucho de la escuela que antes no veían. A ver, y no es el funcionamiento de la escuela como escuela, ¿se entiende? Como era antes, sino lo que están viendo es cómo se pone en marcha un dispositivo de emergencia para armar una escuela que... Entonces, a ver, los padres entran en una situación de pregunta, de angustia, de intranquilidad, de cosas que no tienen que ver y ven, cosas que se tienen que ocupar y antes no se tenían que ocupar. Ese es un punto que notemos. A ver, hay que ocupar a los padres de esto, hay que ocuparlos de la tarea de los hijos. Es una pregunta, ¿no? Para pensar, ¿no? ¿Qué lugar tienen que tener los padres en esta situación? Los padres tienen que ser los pretores o los guardianes de los hijos, obligándolos a sentarse en Zoom, o es la maestra o es la escuela la que tiene que intervenir ahí en relación a que este niño no se siente o no, esté o no, con la singularidad de cada caso, ¿no? Lo dijo la singularidad de cada caso. Ustedes ya saben, determinados pibes que les es imposible, saben que a otros van a estar vacilando en esta posición. Por lo tanto, con la singularidad de eso, ¿cómo pensamos la función de los padres en casa? ¿No? Cuando digo cómo pensamos, es cómo articulamos algo previamente a esto. Simbólicamente, ¿no? Hay cuestiones que hay que ubicar simbólicamente, ¿no? ¿Qué quiero decir? Hay que hablarlas, hay que poner ciertas reglas para los padres también, ¿no? Si un padre, uno podría decir, bueno, miren, lo que le pedimos es que solamente la convocatoria está, usted se lo recuerde, y después nos ocupamos nosotros. A ver, yo puedo gritar acá, Rubí Barnatán, ¿dónde estás que tenés la cámara apagada? Presente, Andrea. Maciel. Andrea, ¿qué tenés? A ver, Estoy. yo veo, me puedo ocupar yo. No hace falta que diga Serena, che, mira Andrea, no ve, ni Andrea. Ocupate que Andrea prenda la cámara. El padre, yo tengo como mamá ahora de Andrea y digo, che, ocupate. O vos, Serena, empezás, Andrea, prende. A ver, esto no. Veamos después cómo lo resolvemos. Eso es un problema de la escuela. ¿O es un problema de los padres? Pregunto, ¿no? Vamos a tirarlo como pregunta. ¿Es un problema de la escuela o es un problema de los padres? Yo creo que es un problema de la escuela. Yo tengo mi opinión. Y la escuela tiene que meterse ahí, aunque no le guste. ¿Entendés? Porque la maestra va a estar cómoda, lo grito. Espere, chicos, espere, a ver.
José, ¿dónde estás, José? Vení, José. Bueno, ya después voy a hablar con José. Y después hablas con José, ¿no? Y hablas con él. Decís, José, hay que participar de esto. Bueno, José, te voy a mandar un poco más de tarea. Y después le mandás una nota a la mamá. Dígale a José, ¿eh? ¿Cómo haces cuando José le escupió la cabeza a Pedro? Dígale a José que no se escupe la cabeza de los chicos, ¿no? Eso es lo mismo. Pero hay una operación previa donde uno se hizo cargo de la escuela durante ese tiempo, ¿no? Y José va a entender que él tiene algo que responder, no a la mamá. A la mamá secundariamente por el amor y no perder el amor de la madre, ¿no? Que a todos nos hizo estudiar en la vida, ¿no? Por no perder el amor, ¿no? Uno lo escucha en análisis. Yo me recibí de abogado porque mi viejo me echaron las pelotas, pero ahora me dedico a esquí acuático, ¿no? Ahora, hay un tema que uno estudia y tiene un peso los padres. Lamento, ¿no? Pero mucha gente le pasa esto, ¿no? Algunos no se dan cuenta, son más inconscientes, ¿no? ¿Por qué estudias? No sé, no sé por qué estudié ingeniería. Mi abuelo era ingeniero, mi bisabuelo era ingeniero, que no saben por qué estudié ingeniería. Bueno, a lo que voy es que la escuela tiene que meterse de otra manera, ¿no? Me parece. Y liberar a los padres. Y un lugar que no digo que la escuela lo adjudique, que los padres lo toman porque lo ven, porque están ahí, porque no están ausentes. En la escuela no está. Aparte, bueno, la escuela no está. Los padres en la escuela no están. Es una definición que tenemos que tener presente. Ahora, los chicos también están diferentes porque en la escuela los padres no están. Sería un martirio para los pibes tener a los padres todo el tiempo encima. Cuando algo que era privado de ellos, privado, se termina viendo en algo público, abierto, donde su intimidad, su relación con los otros, su relación singular con los otros, sin papá y sin mamá de por medio, no está más. Ustedes se acordaron, a ver, ustedes vieron que cuando los padres ven una escena de un hijo de uno con otro compañerito, uno la empieza como, ¿por qué no dejaste que te diga? ¿Por qué no le pegaste una piña? ¿Por qué? No, esta cosa que si el tipo no hubiera visto eso, esas palabras no hubieran aparecido nunca, digamos, ¿no? Y por ahí el pibe dice, pues, papá, déjame echar la pelota, mi amigo, ¿no? Papá, basta, mi amigo. Cuando todo anda más o menos bien, el pibe puede solucionarlo. Si no, el pibe queda recontra angustiado, al otro día viene y le pega con un palo de amasar al compañero, tomando el brazo armado del padre, bueno. Pero, a ver, estas situaciones sabemos que complican la relación en la escuela, la complican. A ver, y estamos en una situación donde los padres y la escuela, los padres ven todo lo que pasa en la escuela. Yo creo que ven todo, ¿no? Si no lo ven, lo escuchan, es más o menos lo mismo, ¿no? Escuchan. Y van y después le preguntan a la maestra, yo escuché que vos le preguntabas y no contestabas, tengo que hacer algo. Bueno, ¿cómo hacer para pedirle a los padres que no se ocupen? ¿No? ¿Cómo hacer para ponerles un borde, que no se ocupen? Porque también se quejan de ocuparse. Tienen razón de quejarse de ocuparse. A cada uno le pegará en el fantasma, en el rincón que uno tiene, ¿no? Pero me parece que es muy distinto cuando uno coloca cierta regla a la cual puede volver. Estoy pensando en cierta ubicación simbólica, cierta regla quiere decir cierto orden
Es como ubicarlo simbólicamente, que seguramente va a traer malos entendidos, pero uno limita esa capacidad de malos entendidos cuando le dice a los padres, miren, lo que le pedimos es que lo acompañen, no se metan, si el chico sale, entra del aula, entra de la habitación, yo me voy a ocupar de hablar con él, quédense tranquilos. Esta es una situación que a los chicos les cuesta por esto y por esto, explicándole lo que falta del cuerpo, lo que falta de la relación con los compañeros, que no es algo particular de él, que esto le pasa a todos en común, que todos estamos viviendo una situación particular y que también de los aprendizajes nos vamos a hacer cargo ahora y cuando esto termine. Entonces, es importante que sostener de la escuela esto, la comunidad escolar, que los chicos consigan con un contacto que sea virtual con su compañero, que no es lo mismo. Entonces, como ubicar ciertas reglas de funcionamiento para que los padres puedan preguntar, por supuesto, hablar, decir, no, porque los contenidos, nosotros estamos pensando en los contenidos, no van a ser iguales, no va a ser el mismo. Pero no va a ser acá el mismo, pero tampoco en Irlanda, ni en Sudáfrica, ni en la India, no es un problema de la Argentina, ¿no? Como dimensionar también dónde están parados, porque los padres creen que es solo su hijo. Y entonces, cuando uno dimensiona que esto no es algo que se va a dejar pendiente, sino que se va a retomar en otros momentos, que la escuela está pensando en eso, que no es que no está pensando, ubica a los padres de otra manera. A ver, no vamos a evitar el malestar, lo que vamos a tratar es un lugar a donde volver simbólicamente y no dejar que esto estalle, ¿no? Que no estallen los padres, que no estallen los chicos. A ver, porque está la posibilidad que estalle, está la posibilidad que estalle porque la situación es una situación que no es simple, no es fácil de manejar y no tiene antecedentes. O sea, ustedes son docentes, pero cuando ustedes se formaron como docentes, nadie les dijo, a ver chicos, vamos a tomar tema 2. ¿En qué hacemos en caso de pandemia? En el profesorado. Vamos a pensar en caso de pandemia y en caso de necesidad de usar los instrumentos virtuales. No, no pasó, no pasó. No pasó ni nunca. A ver, miren cosas en Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, los pibes con máscara antigasa dentro de las aulas, ¿no? Se ven en las películas, ¿lo ven? Que los pibes se les enseñaba a poner la máscara antigasa, cómo poner la máscara antigasa a los bebés, ¿no? Pero bueno, porque había una guerra, sabían que había gas, naranja, sarín, ¿no? Había toda una serie de venenos que podían ser tirados. Pero en este caso a nadie le dieron clase en el profesorado, en caso de pandemia, psicoanálisis y análisis virtual, ¿no? La facultad, por un tema, una materia, ¿no? Psicoanálisis virtual, ¿no? ¿Qué sé yo? Entonces hay una anticipación donde uno ahí puede construir algo o hay algo construido, ¿no? Acá no hay nada construido, es algo que se va construyendo. Por eso hablo de los elementos que servirían para construir algo o ir armando algo, ¿no? En relación a los niños, en relación a los padres. Y creo un tercer elemento, que son ustedes como trabajadores, como docentes, como escuela, como que también están angustiados, que también a cada uno le más o menos la preocupación y que no queda fuera de la posibilidad o imposibilidad que les presenta en determinado momento el trabajo, ¿no? Y después podemos hablar de lo singular de la relación con la imagen, con esta forma virtual, con lo que le pasa a cada uno en estas situaciones de estar con las pantallas. Yo, por ejemplo, los puse a todos porque no podía tener a uno solo, porque era como que estaba hablando con uno.
tuve que ponerlos a todos, como para saber que estoy hablándole a muchos, ¿no? Y diferentes, ¿no? Porque si no se hace muy difícil, a mí se me hace muy difícil mirar una sola cara. Si estuvieran en una sesión, pues sí, pero en una charla es como muy difícil. Ubicar lo múltiple, ¿se entiende? Ubicar la multiplicidad que hay ahí. Eh, eh, y es una cuestión de pantalla, porque yo sé que ustedes están ahí simbólicamente, lo sé, escucho por ahí los ruidos y la voz, pero se me hacía muy difícil de una cuestión de la imagen. Bueno, esto yo creo que nos pasa a todos, en mayor o menor medida, con determinadas cosas, con otras no, pero que hay que tenerlas en cuenta porque también somos un instrumento de este trabajo, ¿no? O sea, pensándonos como instrumento, digamos que los docentes como un instrumento que tiene que ver con los aprendizajes. Instrumento en el sentido de catalizador, armador, ¿no? Alguien facilitador, ¿no? De los aprendizajes, y que creo que es un elemento que no lo podemos dejar afuera. Entonces, creo que tenemos que tener pensado los niños, la posición de los niños en general, los niños en singular, que ya sabíamos que alguna dificultad tenían, y los que van a aparecer, ¿no? Los padres en función de lo que le pasa a los padres en esta situación de pandemia, y lo que ven ahora que antes no veían, lo que escuchan ahora que antes no escuchaban, y las tensiones que esto produce, ¿no? Al interior de su casa y al exterior de la escuela, ¿no? En la demanda escolar, ¿no? Y en el malestar en relación a la escuela, ¿no? Como todo dispositivo, vamos a decirlo en pocas palabras, como todo dispositivo, hay un aspecto de atentar contra él. No, hay como cierto aspecto que los padres atentan contra él. ¿Por qué? Porque la escuela se mete en determinado momento de la vida de un niño a colocar un saber ahí que no es el de los padres. ¿Se entiende? ¿Dónde lo ves? Descarnadamente. Cuando el nene aprendió algo y la mamá quiere en la tarea decirle, la cuenta la haces así. Y el nene le dice, así no me enseñó la maestra. La tensión que se arma ahí. Porque hay un saber que aparece por fuera del saber de los padres. Entonces hay tensión ahí. Porque es como, no es fácil que con el hijo de uno. No. Y sobre todo con el saber. ¿No? Ustedes saben las tensiones que se arman entre padres e hijos. Pero no, la maestra no quiere así, la maestra quiere de otra manera, vos no sabes nada, ella es la que sabe. ¡Wow! Y ahí la madre estalla, que llama a la maestra, le dice, ¿por qué le dijiste a mi hijo, chico? Porque no pasa por ahí, sino que pasa por este lugar de, en algunas ocasiones se viven como pérdidas de poder, de influencia, ¿no? Por eso digo que todo el tiempo está el malestar está de la escuela y los padres, y está todo lo que los padres eligen de la escuela, ¿no? Y quieren de la escuela y apoyan a la escuela, ya. Pero no vamos a decir que no está este malestar está, la incomodidad está, eh, hay un lugar de intranquilidad. Porque cuando los nenes chiquititos, lo primero que le preguntan es un tema de análisis, me lo dan todo el tiempo, los padres, las madres, los padres, todo el tiempo. ¿Por qué cuando sale de la escuela no me dice qué hizo? Le pregunto, ¿y qué hiciste? ¿Qué hiciste hoy en la sala del jardín? Jugué. Bueno, ¿pero con qué? Jugué. Pero decime con qué, estuviste en el rincón de la muñeca. Jugué, mamá, basta. ¿Por qué? ¿Por qué la tensión esa? Porque él también ahí la pone en tensión como diciendo, vos no sabés lo que yo hice, ¿no? Vos no sabés todo lo que a mí me gusta, ¿no?
y no te lo voy a decir, porque no tengo ganas que vos lo sepas, porque es mi lugar de privacidad, porque es mi lugar donde te saco un poquito de encima, ¿no? Pero un lugar donde él recupera algo de cierto gozo, de cierto disfrute, que si no queda excluido de eso, no lo puede disfrutar, no puede ganar ningún placer. ¿Entendés? Hay una ganancia de placer cuando vos lográs cierta autonomía